Bienvenidos a la clase número 5 de Introducción al Pensamiento Cristiano. Esta vez vamos a hablar sobre la teología de la Reforma. Cuando hablamos de la teología de la Reforma, generalmente pensamos que la teología de la Reforma es Martín Lutero únicamente, pero en realidad tenemos varias corrientes principales en esta época de la historia. La primera, obviamente, es la tradición luterana con Martín Lutero. La segunda es la tradición reformada con Zwinglio y Calvino. La tercera es el anabaptismo o la reforma radical con su representante Menno Simons. Y la cuarta es la iglesia anglicana. Entonces, inicialmente vamos a ver la tradición luterana con Martín Lutero. Hay muchas características en la tradición luterana, pero tenemos que ser selectivos. Su importancia como teólogo no se debe a que haya elaborado una teología sistemática o meticulosamente trabajada. Esa labor más bien le correspondió a Calvino. Su intensa actividad intelectual y práctica sirvieron de estímulo para todos sus colegas contemporáneos y los que estuvieron posteriores a él. Al igual que Agustín de Hipona, Martín Lutero es uno de esos pensadores cuya teología se halla está muy ligada a su vida. Es imposible comprender su vida sin su teología o su teología sin mirar su vida personal. Lutero tuvo que recorrer un accidentado camino en su peregrinaje espiritual, en el cual ocupó en un lugar importante su tendencia a sufrir radicales cambios de ánimo que lo llevaban con frecuencia a la depresión. Poseía también una sensibilidad fuera de lo común hacia el pecado, por eso tenía una permanente conciencia pues, de su propia culpabilidad delante de Dios y un temor fóbico a la justa ira de Dios. Se sentía sobrecogido por la santidad de Dios y por su justicia, y no lograba nunca asegurarse de haber hecho lo suficiente para obtener su favor. Cuando partió de Roma, lo hizo con la profunda duda de que los medios de salvación ofrecidos por la Iglesia fuesen en realidad válidos. Los peregrinajes, subir de rodillas. En cumplimiento de sus labores pastorales, fue donde Lutero encontró las respuestas a sus dudas. Allí cambió todo. Descubre en la porción de Habacuc citada por Pablo esta famosa frase que nosotros recordamos tanto, y es: el justo vivirá por la fe. La comprensión de esta verdad fue tal vez el momento más decisivo y determinante en la vida del reformador, constituyéndose en un hito de obligada referencia para todo su pensamiento teológico y sus acciones prácticas posteriores. Él escribió inicialmente 97 tesis y las hizo imprimir, y se ofreció a defenderlas en persona contra cualquier opositor. Tenía la esperanza de que estas tesis, de que de ellas surgiera un debate general, pero no fue así. Esas fueron sus primeras 97 tesis. Cuando el Papa León X otorgó el derecho a vender indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma a cargo del fraile dominico alemán Juan Tetzel, Lutero sintió tanta repugnancia que quedó motivado para escribir sus famosas 95 tesis. En este caso, con aspiraciones más bien modestas, pues únicamente tenía la intención de sostener una disputa académica con los intelectuales y no dar lugar a un debate general. Pero lo paradójico es que cuando no esperaba nada, sus tesis crearon furor. Él estaba en contra de los vendedores y predicadores de las indulgencias, pero no contra el Papa. Sin embargo, ya todo estaba hecho y cada vez era más difícil tratar de retractarse de lo que ya había hecho. Fue condenado definitivamente en la Dieta de Worms en 1521, por lo cual tanto él como sus seguidores fueron condenados como herejes. Los aspectos más importantes de su teología son los siguientes. El primero es la teología de la cruz. Esta teología la contrasta con la teología de la gloria, que fue la que nosotros vimos a través de la escolástica. Ambas son válidas, o sea, la de la gloria y la de la cruz.
Dios hecho hombre y sufriendo por nosotros. Esta es la de la cruz. La escolástica no abandonó la Biblia ni cayó en teología natural, pero se concentró en los atributos de Dios que se ven en la naturaleza. Vemos el argumento teleológico, el ontológico, el cosmológico y el antropológico. Por ejemplo, el teleológico es el que nosotros estudiamos para saber la finalidad evidente, o sea, por qué tenemos vida en esta tierra. Todos, todos ellos en la época de la escolástica utilizaban la Biblia, pero enfatizaban en la teología de la gloria, como la llamó Martín Lutero. Los escolásticos se quedaron allí, pero en realidad la teología de la gloria debe estar subordinada a la cruz. La teología de la Reforma critica mucho a la escolástica del final, a la escolástica de Juan Duns Scoto, con sus sutilezas tan marcadas. Lo más importante es el sacrificio hecho por Cristo. Los atributos de Dios no alcanzan a mostrar lo que hace Jesucristo en la cruz. Ahora vamos a ver su concepción acerca de la palabra de Dios. Él no limita la palabra de Dios a la Biblia, porque la Biblia es una de las formas, pero no la única. Tenemos también la palabra de Dios hecha hombre, tenemos la palabra creada, que es cuando Dios habla y establece la creación. También tenemos la palabra dicha, que es la Biblia en sí misma. También otra de las características es el esquema ley y evangelio. Él sigue este esquema en todos sus escritos. Él saca este esquema de la Biblia. Dice que todo esto afecta a la predicación. Todo sermón debe contener ley y evangelio, que hable de nuestra condición pecaminosa. Porque dice, la ley es toda porción de la Biblia que me lleva a confrontar con mi naturaleza pecaminosa, la redención. Todo lo que saque mi pecado a la luz es ley. Cuando confrontamos nuestro comportamiento con la ley, saca a la luz nuestros pecados. Estos pasajes los encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A veces pensamos que la ley es del Antiguo Testamento y el Evangelio del Nuevo Testamento. Él con su teología acabó con eso. Dijo que en toda la Biblia está presente la ley y el Evangelio. Todo lo que en la Biblia cumple el propósito de mostrarme mi pecado y adquirir conciencia de él. El Evangelio es todo pasaje que busque consolar a los que son conscientes de su pecado. Dios no quiere dejarnos en ese estado. El Evangelio es la solución que Dios provee en Cristo para nuestra vida. Él hizo énfasis en esto porque en su propia vida lo disfrutó, es decir, Martín Lutero, porque él vio que tenía que valorar el Evangelio porque el Evangelio le quitaba esas culpas que lo atormentaban tanto durante las noches, cuando no podía concebir el sueño porque pensaba que había cometido otro pecado más. El pastor precisamente hace eso en las predicaciones. No todo puede ser ley, ni puede ser un sermón condenatorio, sino que también debe tener ambas partes. El proceso de la ley, donde nosotros podamos caer en cuenta de nuestro pecado, pero también el Evangelio con Jesús que nos muestre exactamente cuál es la forma para poder limpiarnos de esas culpas que tanto nos atormentan. El siguiente punto es la eclesiología. Esta cambia porque la iglesia se definía por los que practicaban los sacramentos y los que tenían membresía. Todos asistían y se sometían a la autoridad. Él reformó la concepción que tenían de la iglesia, porque él decía que la iglesia son todos los que escuchan, pero apartaba los sacramentos. Él decía que lo más importante era la palabra de Dios, que las personas aceptaban y obraban conforme a ella. Entonces, decía que los sacramentos son la consecuencia de obrar conforme a la palabra de Dios. En las iglesias evangélicas hemos visto que los sacramentos pierden importancia. En los católicos es más importante los sacramentos que el mismo perdón. Entonces él decía que los únicos sacramentos eran el bautismo y la Santa Cena.
En la patrística vemos que la cena era muy importante, por eso tiende a ser muy debatido estos sacramentos. No todos los reformadores estaban de acuerdo en cómo debíamos entender la Santa Cena. Hubo muchos debates para estar finalmente en contra del catolicismo con la transubstanciación. La reforma no estaba diseñada para romper con Roma, porque lo que Lutero quería hacer era reformar la Iglesia Católica. Él no quería romper con ella. El punto en que no se pudieron poner de acuerdo en ambas tradiciones, en la protestante y en la católica, fue precisamente en la Santa Cena. Y encontramos cuatro posiciones. En el catolicismo tenemos la transubstanciación y pues es un efecto muy extremo. Dice que transforma la sustancia, o sea, es decir, que el vino y el pan se transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús. Zwinglio está también en el otro extremo, porque dice que la Santa Cena es simplemente un recordatorio, un memorial solemne de lo que había pasado en la cruz, que era un acto para recordar y para evocar el hecho en el pasado. Lutero tenía mucha cercanía con Roma y él consideraba que la transubstanciación no se podía confirmar con los sentidos, porque él decía que el pan es pan y pues el vino es vino, y que no se puede sostener que eso suceda literalmente, es decir, que se cambien en el cuerpo literal y en la sangre literal de Jesús. Entonces él propuso una nueva manera que se llama la consubstanciación. Junto con el pan y el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando se consagran, aparece al lado de alguna manera el cuerpo y la sangre. No es que se transforme literalmente en lo uno en lo otro. Y tenemos por último la última postura, que es la de Calvino. Él decía que sí es un memorial. En el pan y el vino hay una presencia real de Jesucristo. Él decía que esa presencia es una presencia espiritual y no literal, y que esos elementos convocan una presencia de Cristo de una manera más especial que en otros momentos. Nosotros en Casarroca estamos con esta postura, con la postura de Calvino. La que se impuso finalmente en la tradición reformada fue la postura de Calvino, porque recordemos que en la tradición reformada estaba la posición de Zwinglio y Calvino. Zwinglio que decía que era un memorial, mientras que Calvino decía que a pesar de que era un memorial, también tenía la presencia espiritual de Jesús en la Santa Cena. En cuanto a Lutero, él mantuvo el bautismo de los niños. En el catolicismo, el sacramento es un medio de gracia. Nosotros, los protestantes, ni siquiera los llamamos sacramentos. Los católicos creen que los sacramentos tienen un efecto que opera por sí mismo. Piensan que los sacramentos tienen poder, es decir, como por ejemplo que la idea que ellos tienen, que si el niño no se bautiza puede tener muchas enfermedades. Hemos visto que las personas, los niños cuando se enferman, las personas adultas dicen bautícelo, que si usted lo bautiza se va a curar.